7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana. En este jueves 18 de septiembre del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño. Buenos días a Mario Díaz en los controles. En Santiago Los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. A Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. 7:01. El país lamenta el fallecimiento de la ex primera dama, doña René Clan de Guzmán. Con doña René nos acostumbramos a esta figura que era un tanto extraña para la vida social y política dominicana. La existencia de una primera dama y sin duda alguna, doña René fue una pionera en esta imagen de la primera dama y lo hizo realmente con un desempeño muy favorable, una dama pues de su familia que contribuyó en lo que pudo con la labor social del gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández. Ella fue la fundadora, ella fue la creadora del CONANI y pues siempre alcanzó una ponderación sumamente positiva. Hace un tiempo se hacía una evaluación y se le consideraba como la mejor primera dama que había tenido la República Dominicana. Llegan otros tiempos, hay en el caso de primeras damas que han tenido gestiones un poquito más prolongadas, con mayor activismo político y mayor disposición de recursos. Y entonces generaciones que no conocieron a doña René, generaciones que no presenciaron su trabajo y tal vez una evaluación reciente pueda arrojar cualquier otro resultado. Pero la verdad es que fue una figura de un rol muy importante en el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández. La figura era extraña porque veníamos de 12 años del presidente Joaquín Balaguer, cuando Antonio Guzmán inicia su gobierno en el año de 1978, y el presidente Balaguer nunca estuvo casado. Entonces, esta figura de la primera dama fue atribuida a personas distintas. Eso pasó con el doctor Balaguer, pero no hubo una figura como tal que fuera definida como la primera dama de la República. Entonces, cuando llega doña René, empezamos a acostumbrarnos a esta figura y ella tiene también una gran presencia en la vida social dominicana, su condición también de santiaguera, y la sociedad dominicana, en términos de muchas instituciones, varias instituciones que han forjado el desarrollo económico, han sido instituciones que nacieron en Santiago de los Caballeros
y entonces todas estas cosas impactaron, influyeron en ella. Creo que una vida satisfactoria, nadie pues puede experimentar inconformidad si Dios le manda a buscar a los 98 años de edad, vividos en salud, vividos con lucidez, vividos con tranquilidad, y satisfacción. Su esposo, el expresidente Antonio Guzmán Fernández, concluyó en forma trágica, quitándose la vida antes de traspasar el mando a el presidente Salvador Jorge Blanco, 40 y tantos días antes del cambio de gobierno. El presidente Antonio Guzmán se quitó la vida. Pero lo que ha ocurrido posteriormente han sido reconocimientos para este presidente y para su familia. Entonces, desde entonces, doña René se retira a Santiago en distintas oportunidades, se le busca, se le consulta sobre cuestiones distintas, y ella mantiene un rol muy discreto, como lo fue siempre, y siempre pues con el aprecio de todos y de todas en la República Dominicana. Nuestra solidaridad con la familia de doña René, de manera especial con su hija, doña Sonia Guzmán de Hernández. Su hijo René Clan murió en forma trágica en un accidente. Hay un sector de Santo Domingo Oeste que lleva ese nombre. El nombre se llama el sector Iván Clan. El Iván Clan es en honor a un hijo de don Antonio y doña René, que falleció de manera trágica, y estaba vinculado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso esos terrenos que corresponden a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se le colocó este nombre. Creo que Iván Clan era profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Son las 7:08. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, más de 300 años de historia podrían cambiar hoy en Escocia. Escocia hoy tiene un referéndum donde hay un voto que es a favor de la independencia de Escocia, que Escocia actúe y viva como un país independiente. Ese es el sí. Y otro voto que es el no, que Escocia se mantenga como parte del Reino Unido, de Inglaterra y Escocia. Este Reino Unido surge como parte de las transformaciones que impulsó en Europa el descubrimiento de América, aunque fue un acontecimiento mucho posterior al descubrimiento de América, porque España, que todavía tampoco era un imperio, sino que también estaba dividida en dos reinos, se va a constituir en un solo reino después del descubrimiento de América, y domina por siglos, domina todas las Américas y el Caribe, y después entonces se va a producir la incursión europea. Es por eso que don Juan, su estudio sobre el Caribe, lo titula De Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial, porque
estos países de todos los imperios de Europa, vinieron al Caribe a luchar por posesiones en el Caribe, y no tenían guerras prácticamente entre sí en su territorio, sino que sus guerras se desarrollaban en el Caribe por dominios en el Caribe. Y Escocia pudiera pasar a vivir una situación similar a la que ya tenía en el año de 1603. En el año de 1603, Escocia era un país independiente, aunque estaba regido por una monarquía, que era la misma monarquía de Inglaterra. Se dio el caso, por ejemplo, con el rey Jacobo I. El rey Jacobo I de Inglaterra era a su vez el rey Jacobo IV o VI, si la memoria no me traiciona, de Escocia. Y para entonces Escocia tenía un parlamento independiente, y Inglaterra o el Reino Unido, Gran Bretaña, tenía otro parlamento. Y las cosas que decidían esos parlamentos no eran vinculantes. No eran vinculantes. Y entonces, cuando estos países incursionan en el Caribe para poder regir el comercio, van a tener serias dificultades. Y los intereses, entonces, de ambos países lo llevan a un esquema organizado. En vez de usted tener su Congreso por allá decidiendo leyes que solo pueden ser aplicadas en Escocia, y nosotros por aquí leyes que solo pueden ser aplicadas en Inglaterra, vamos a unificar ambos congresos para tomar decisiones vinculantes y crear una sola nación. Y esto va a ocurrir alrededor de los años 1700, a principios de los años 1700. Se produce esta unificación ya con un solo parlamento. Y así han vivido estos países asistiendo a un gran esquema de desarrollo. Un gran esquema de desarrollo. Entonces, si hoy triunfa el sí, hay muchas cosas que quedan en interrogante. ¿Qué pasaría con esas cosas después que el sí entrara en vigencia? Aunque los sondeos favorecen el no, pero el no tiene una ventaja amplia. Esas cosas andan dentro de lo que los encuestadores hablan empate estadístico. Es decir, que mañana, que es cuando se sabrá qué ocurrió en Escocia en el día de hoy, porque los resultados no se dan hoy mismo, sino mañana, puede pasar cualquier cosa. Puede ganar el no, como dicen las encuestas, que ganará por muy estrecho margen el no, o puede haber una sorpresa y imponerse el sí. Ahora, si se impone el sí, ¿qué pasa? Que tenemos un nuevo país reclamando ingreso a la Organización de las Naciones Unidas, que sería prácticamente lo menos complicado. Lo complicado para la propia Escocia es que Escocia tendría que escoger con cuál moneda nos vamos a desempeñar. ¿Vamos a tener la misma moneda, la libra esterlina? ¿Vamos al euro o vamos a crear una moneda independiente? Si mantienen la libra esterlina, se han independizado para depender de la política monetaria inglesa. Entonces es una dependencia muy relativa. Si se van al euro, entonces
esto también tiene sus implicaciones. Y los países que están en la eurozona tienen serias limitaciones, porque la posibilidad de un país tener su moneda es lo que le da algunos márgenes de manejo, tanto de la tasa de cambio, que son los dos mecanismos que los países tienen para controlar el uso de la moneda, o la tasa de cambio o el tipo de interés. Resulta que los países que están en la eurozona no tienen dominio ellos de esas variables, no controlan esas variables, y eso a veces le lleva a serias dificultades, como ocurrió con Grecia, ocurrió con España, que han tenido serias dificultades en ese sentido. ¿Qué otra cosa? Bueno, van a requerir pasaporte. Escocia demanda mano de obra. ¿Por qué? Porque los escoceses han envejecido, necesitan mano de obra joven. Esa mano de obra se puede desplazar de Inglaterra sin ningún problema porque están dentro de un mismo país. Entonces pasa a ser un país independiente. Necesitarán pasaporte. Puede decirse que no. Los partidarios del sí dicen no se requerirá pasaporte. Pero ya ahí son condiciones que usted no la puede establecer de manera unilateral. Porque si el otro país dice, bueno, como ustedes son un país distinto, para entrar al mío sí necesitan pasaporte. Fíjense que Inglaterra es uno de los países donde a uno no le funciona el visado exchange, este visado que uno busca cuando va a Europa y puede desplazarse por varios países. Inglaterra no lo acepta. Entonces, eso podría ser una limitación. Ellos serían partidarios del mantenimiento de la monarquía. Es decir, se mantiene la monarquía porque hay países que han vivido bien con la monarquía y son países independientes. Está el caso de Australia. Australia es un país independiente. Sin embargo, Australia está bajo la monarquía de Inglaterra. Entonces ellos plantearían un esquema similar al de Australia, por ejemplo. Y todas estas cosas hoy alcanzarán respuesta. Hay una experiencia importante. Señores, si el no pierde, y esto es lo que nunca uno debe subestimar, si el no pierde porque no sea mayoritario. El no es mayoritario. Y los estudios de manera consistente así lo plantean. Sin embargo, lo que los especialistas establecen en marketing político, que la campaña del no ha sido una campaña muy deficiente y que se subestimó, como ocurrió con el tema Loma Miranda, etcétera. Se subestimó a quienes estaban planteando lo del sí. Esos son unos loquitos. ¿Quién le va a poner caso en este país a eso? ¿Quién que piense en la consolidación del desarrollo se va a estar planteando eso? Eso no nos plantea a nosotros ningún problema de desarrollo. Eso lo que nos plantea serían 80,000 problemas posteriores, etcétera. Eso es populismo, eso es esto, eso es aquello. Y mientras tanto, no se hizo una campaña de contención del sí. Y cuando se le quiso poner caso al sí, era porque el sí era una amenaza y que ya llevaba al referéndum. Y entonces ahí fue que empezó a reaccionar el no con una campaña que ha sido muy deficiente. Entonces, nunca se pueden subestimar los temas que van tomando fuerza en el debate. No importa quién lo plantee. Un tema avanza en función de distintas variables. Entonces, esperemos a ver, señores, lo que ocurre hoy con un país que surgió
como parte del desarrollo del Caribe, como parte de los descubrimientos y de los dominios de los imperios europeos en el Caribe. Una consecuencia de eso es el surgimiento de lo que hoy podría quedar desunido, el Reino Unido. Son las 7:20 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, ha reiterado la necesidad de que en la República Dominicana se produzca un incremento salarial. Él entiende que el crecimiento de la economía no es percibido por la mayoría por la poca capacidad que tiene el asalariado de compra, que un reajuste salarial fortalece la capacidad de compra del asalariado y entonces va a mejorar la economía. Va a mejorar la economía. ¿Por qué? Porque va a aumentar la demanda. Al aumentar la demanda, hay una mejora de la economía. Esos son las valoraciones que tiene don Héctor Valdés Albizu. Bueno, ¿quién puede oponerse? ¿Quién puede oponerse a la necesidad de un reajuste salarial? De hecho, la mayor parte de las empresas, sin que estas cosas necesariamente lleguen a ser impuestas, lo van haciendo. Que hay mucha gente que tiene un criterio sobre la empresa, que es el criterio de la Guerra Fría, y creen que la mayoría de los empresarios se manejan con ese criterio. Hoy, señores, no hay una sola empresa moderna que no esté consciente de la necesidad de tener un personal satisfecho. Que no esté consciente de eso. Y cuando nosotros vamos a las principales empresas de la República Dominicana, nos encontramos con que en términos de política salariales y política de incentivo, esas empresas están siempre mucho más allá de lo que es el parámetro en sentido general. Entonces, desde luego que el capital humano es fundamental para el desarrollo de una empresa, porque usted puede disponer de la tecnología, como tienen que disponer hoy las empresas, que tienen también un gran costo, pero esa tecnología todavía no opera sin la mano de obra. Entonces, esa es fundamental, incluso para cuidar esa tecnología. Entonces, son factores que van a la par. Son factores que van a la par y yo creo que eso es una cosa que tiene simpatías. Tiene simpatías. Lo que yo no estoy un poquito claro es lo siguiente. No solo existe un sector privado, también existe un sector público. Entonces, una mejoría del salario, como debe producirse en el sector privado, no te transforma la economía si también no hay una mejoría de los ingresos en el sector público. Porque vamos a tener una desproporción, que eso no debe ser pretexto para los empresarios que no han hecho aumento. Porque eso no debe ser pretexto, pero lo que quiero es que las cosas las veamos en conjunto. Aquí hay un sector privado que emplea, pero el principal empleador de este país es el sector público. Entonces, ese reclamo es para el sector privado. No, ese reclamo tiene que ser general para que tenga los efectos que está planteando don Héctor Valdés Albizu.
¿está el gobierno en condiciones de satisfacer ese reclamo? ¿Está el gobierno en esas condiciones? El gobierno va a discutir un nuevo presupuesto. Entonces, si el propio gobierno está convencido de que un incremento en el sector privado pues mejora la demanda y por lo tanto mejora la economía, ¿y por qué el gobierno no empieza pregonando con el ejemplo? Empieza pregonando con el ejemplo y revisa las situaciones de los empleados públicos, que la inmensa mayoría está por debajo de los 15,000 pesos. Que dice el nuevo presidente del JODIA que incluso hay muchos ingenieros que eso es lo que ganan. Eso es lo que ganan. Entonces, ahí habría que ver las cosas en conjunto. Ver también otros aspectos, porque incremento inducido en la demanda, ese incremento en la persecución de dólares. Porque también otra cosa que nosotros tenemos que tratar de manera conjunta es de ver cómo incrementamos el componente local del consumo diario de los dominicanos. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros vamos a hacer va a derivar en una mayor demanda de dólares, esa preocupación inicial que tenemos por una elevación ligera de la prima del dólar, puede acentuarse. Puede acentuarse porque cuando usted tenga un mayor consumo, lo único que usted tiene en el actual esquema de la República Dominicana es una mayor demanda de dólares para pagar esas importaciones. Ahora el gobernador nos dice, y él tiene razón en eso, que lo que está ocurriendo en estos días es producto de los preparativos para la Navidad. Las importaciones de Navidad pues pueden estar creando esta situación. Y en eso nadie duda de lo que plantee don Héctor Valdés Albizu, porque esa ha sido la especialidad de su gestión, el control de la tasa de cambio. El control de la tasa de cambio. Eso no, ahí no hay discusión de que se ha mantenido bajo control. Se ha mantenido bajo control. Entonces, veamos esta cuestión en términos globales. Ojalá que pronto esté reunido el Comité Nacional de Salario discutiendo las distintas tarifas de salario mínimo en la República Dominicana, y entonces que se produzca este reajuste salarial, que están hablando de un reajuste salarial de un 30%. Uno sabe que a veces las discusiones se dan de una manera y lo que la realidad va imponiendo es otra cosa. Pero ojalá que se avance en el Comité Nacional de Salario, que es quien tiene que decidir estos temas, pero que veamos las cosas en su conjunto. Yo quiero finalmente, Amaury, ver la respuesta que dio Roberto Rodríguez Marchena, el vocero del gobierno, sobre el caso que tratábamos ayer aquí en El Sol de la Mañana de el cónsul Bocio Fortuna. Hay una información que dice que el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, dijo que el gobierno hay plena seguridad de que el recién designado ministro consejero encargado del área consular de Veladera, Haití, Andrés Bocio Fortuna, se desempeñará en su cargo
con pulcritud y éxito. Sobre las acusaciones que voció Fortuna traficó con personas, Rodríguez Marchena alegó que el funcionario no ha sido condenado. No ha sido condenado. Yo el caso de Voció no lo tengo. La información que sí tengo es que esa persona no ha sido condenada en firme sobre las acusaciones que quizás en algún momento le hicieron. Sobre eso no tengo mucha información. Sería bueno que ustedes investigaran y averiguaran, pero sobre eso no tengo mucha información. Para que ustedes vean cuál es la diferencia de un título y de una información. Porque Marchena defiende designación. Bueno, Marchena dice que él se va a desempeñar en esas funciones con pulcritud. Pero lo otro es que Voció no ha sido condenado. El asunto es que el amigo Voció fue apresado con 17 ilegales en su vehículo que los traía de Elías Piña, y él lo admite. Y él lo admite. Que eso no haya llegado a una condena en un tribunal, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Uno de los principales problemas que tenemos en la República Dominicana ha sido ese. Ha sido ese, el de el tráfico de ilegales que nos han llenado este país de un problema que fíjense cuáles han sido las consecuencias que ha tenido para el país y que está teniendo para la economía dominicana. Entonces yo creo que en eso, desde el Estado, el mensaje no debe ser confuso. El mensaje no debe ser confuso. Cambio fuera, Mauricio.